tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal y como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña Héctor Rodríguez. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Bienvenido. Gracias. Una vez más a Entrevista Venevisión. Además, oportuna la visita. Ayer fue un día de verdad de mucho movimiento dentro del Parlamento. Se aprobó en primera discusión la ley de amnistía sin el voto del bloque oficialista. ¿Por qué no aprobar la ley de amnistía? Bueno, buenos días para ti, buenos días para toda Venezuela. Feliz día, que tengan un día hermoso. De verdad, nosotros nos impresiona la propuesta de ley que presentó la oposición venezolana. La primera vez que la leímos dudamos de que fuese cierto ese documento, pedimos copia certificada para asegurar, porque de verdad nosotros no dudamos en calificarla como una propuesta de amnesia criminal. Es una barbaridad jurídica, una barbaridad política. Cuando tú empiezas a leer la ley, una ley que plantea que exoneremos de pena todos los delitos que contiene la ley desde el 1 de enero del 99 hasta que se apruebe. Es decir, no es suficiente con lo que estás planteando, sino además estás incentivando que en el futuro, mientras se discute la ley, no importa que cometas los delitos que ahí están estimados, delitos que tienen que ver con narcotráfico. Dice la ley textualmente, los delitos de narcotráfico menor tendrán amnistía durante todo este tiempo. Delitos que tienen que ver con la colocación de explosivos, de bombas, delitos que tienen que ver con el terrorismo, delitos que tienen que ver con la estafa inmobiliaria. Yo si no fuese tan peligroso, tan peligroso para la paz del país, diría que es un chiste, que es una broma. Nosotros estamos impresionados con la barbaridad que ha presentado la oposición. Yo llamo a todos los venezolanos, esto no es un tema que va más allá del chavismo, de la oposición. Yo creo que todos los venezolanos que queremos la paz para el país, que queremos que nuestros hijos crezcan en un país de paz, estamos obligados a leer con calma esa ley, a subrayarla y a emitir un juicio del valor respecto a esta ley. Una ley muy peligrosa, que prácticamente es la llave para que se abran todas las cárceles del país y salgan los 50.000 presos que existen en el país por distintos delitos, porque abarca absolutamente todo tipo de delitos, el que tú menos puedes imaginar, hasta la estafa inmobiliaria, hasta el tráfico de droga, está contenido ese delito durante 17 años, y la única condición es que tú manifiestes que estás en contra del gobierno. Es una barbaridad jurídica y política que es difícil de entender. A veces uno quisiera pensar, bueno, ¿será que están emborrachados producto del resultado electoral? ¿Será que las presiones, las diferencias internas no les permitió leer con racionalidad la propuesta que están haciendo? Yo creo que no hay discusión en el país de que los hechos violentos de varios, el de descargar tu rabia después del resultado electoral, generó 11 muertos. El de la salida generó 43 muertos, 800 heridos. Estuvo a punto de llevarnos a una guerra civil. Yo le pregunto a los que somos padres, a los que somos madres, ¿qué habría pasado en este país si ese Simoncito que se incendió se hubiesen quemado esos 90 niños? Entonces, por esos 43 muertos, por esos 800 heridos, pero sobre todo por la paz del país, nosotros no podemos dar el mensaje de la impunidad. ¿Queremos reconciliación? Bueno, la reconciliación se hace entre dos partes. No puedes tú venir a plantearme una ley donde dice, bueno, hay impunidad, no reconozco mis errores y además te voy a seguir cayendo a golpes, pero vamos a reconciliarnos. Es una ley que indiscutiblemente no busca la reconciliación del país, es una ley que no busca la paz. Si queremos paz, tiene que haber justicia, tiene que haber un mensaje muy claro de que podemos y vamos a tener diferencias políticas, pero que esas diferencias no las podemos dirimir generando guarimbas, generando trancas, quemando Simoncito. Yo digo, Dios mío, ¿a qué venezolano se le ocurre poner una guaya de un poste a otro, sabiendo que si pasa un motorizado por ahí se va a degollar? Es una forma que indiscutiblemente tenemos que rechazar todas y todos los venezolanos. Por eso, nuestro voto contrario del Bloque de la Patria a una propuesta de ley que es totalmente irracional, que es una aberración jurídica, una aberración política, que es totalmente inaplicable porque va en contra de los derechos humanos, va en contra de la Constitución, va en contra de los tratados internacionales de temas de terrorismo, de temas de droga, de temas de derechos humanos. Así que bueno, yo llamo a la reflexión de la oposición y a que no nos siga haciendo perder el tiempo. Yo creo que lo que está haciendo el presidente es encontrarse con los empresarios para producir en una coyuntura tan difícil, donde los ingresos del país han bajado más de un 80%,
produce los precios petroleros, es lo que los venezolanos estamos pidiendo, que todas y todos, que toda la Asamblea se ponga al servicio de producir para salir de esta gran dificultad económica. Escuchábamos a los diputados de la oposición dar sus argumentos por lo cual es importante aprobar bajo su criterio la ley de amnistía, y una de las cosas que decían es que los delitos que se le estaban imputando, lo que ellos denominan los presos políticos, son delitos que ellos no cometieron y que consideran que la aprobación además de la ley de amnistía sería un gesto de reconciliación nacional. Mira, primero yo creo que estoy convencido que la mayoría de los diputados de oposición no debe haber leído la ley. Lo que la ley dice, lo que la ley está escrito, yo te pido que la leamos en los programas de televisión, la leamos en la familia. Puntualmente, ¿cuáles son los Artículo 2, la temporalidad de la ley, desde 1999 hasta que la ley entre en ejecución. Artículo 4, los delitos que estima la ley: terrorismo, tráfico de droga, estafas inmobiliarias, o sea, que un conjunto de artículos que uno dice, Dios mío, pero ¿en qué mundo viven estos señores? Entonces hay una cosa que es el discurso y otra cosa que es el documento que ellos están presentando. Y además, si tú quieres paz, si quieres reconciliación, lo primero que tienes que reconocer son tus errores y pedir disculpas. Aquí hay actores que han sido amnistiados ya en la política venezolana por generar la política por la vía violenta. O tú no me puedes decir a mí que cuando fueron a detener a el hoy defensor del pueblo en el golpe de Estado del 2002 no se comportó incorrectamente, violando sus derechos humanos cuando fueron a detener a Rodríguez Chacín, fue luego el golpe de Estado. Ese es el mismo actor que hoy pide volver a ser amnistiado, porque él fue amnistiado. Primero tiene que decir al país, yo pido disculpas por la salida, que le costó 43 muertos al país, 800 heridos, que casi nos llevó a una guerra civil. Me comprometo a no hacer la política de esa manera, me comprometo a expresar mi opinión política de forma pacífica, de forma respetuosa a las otras partes. La reconciliación pasa porque cada una de las partes reconozca sus errores y rectifica al respecto, no por imponer. Hagan unas elecciones y no importa que haya cometido error, impongo y además propongo una aberración de propuesta de ley como la que están planteando. Es una locura para todos los venezolanos. Esa ley es promover la violencia, es promover, si queremos la paz, lo menos que podemos hacer es aprobar esa ley, que es una aberración jurídica. O sea, ¿cómo nosotros le vamos a decir a nuestros hijos que no importa si tienes una diferencia política que consumas drogas, porque como tienes una diferencia política puedes hacerlo, o que no importa el terrorismo, o que no importa colocar bombas, o que no importa quemar Simoncito? No, el mensaje que los políticos tenemos que dar es que podemos tener diferencias, pero nunca puedes utilizar la violencia para imponer tu posición. Y esa es la realidad. Aquí se intentó por la vía violenta tomar el poder político, generó muertos, generó heridos, casi nos lleva a una guerra civil, y tiene que haber una condena a esos hechos para que haya paz, para que las futuras generaciones que van a seguir teniendo distintas visiones resuelvan sus problemas en paz, resuelvan sus problemas de la forma democrática. Así que no podemos generar impunidad hacia la familia de los 43 muertos, de los 800 heridos, pero tampoco podemos generar el mensaje político que si tienes diferencias no importa lo que hagas. No, sí importa, en este país importa. Es una ley que va en contra de todo el Estado de Derecho. Si la Asamblea Nacional aprueba esa ley, está generando un mensaje de que no respeta ningún tipo de reglas de juego, no respeta la Constitución, no respeta los tratados internacionales y no respeta al país. El diputado Elías Agua lo escuchábamos el día de ayer diciendo y solicitando la aplicación del artículo 350. Permítame rápidamente, para quien no lo conozca leerlo. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocería cualquier régimen, legislación o autoridad que, contraria a los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. ¿Cómo se aplicaría? Si esa ley se aprueba tal cual como está escrita, es inaplicable. Es una ley que despenaliza los delitos de terrorismo, despenaliza los delitos de corrupción, despenaliza los delitos que violan derechos humanos, despenaliza las estafas inmobiliarias. Es decir, es una ley contraria a la Constitución, una ley contraria a los tratados internacionales, una ley contraria a la sociedad venezolana. Así que eso es la misma oposición la que está presentando algo que es inviable. Yo a veces creo que es que algunos sectores de la oposición no quieren que el presidente dio una propuesta, la Comisión de la Verdad, vamos a revisar delito por delito, asesinado por asesinado, herido por herido, con un equipo paritario. Ellos no han querido, yo creo que no han estado a la altura del momento histórico, del momento político. Yo insisto, si queremos la paz, si queremos la reconciliación,
reconciliación, tenemos que cada parte reconocer sus errores y comprometerse a no volver a cometerlo. No puede ser bajo la impunidad, no puede ser bajo esa propuesta que nos va a llevar a mayor confrontación social como se busca la reconciliación. Tú incluso escuchabas los discursos de algunos voceros de la oposición y te hablaban de reconciliación amenazándote, gritándote. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué reconciliación quieren ellos? Es como si una pareja te monta cacho, te pega, te maltrata y después dice, vamos a reconciliarnos, pero tienes que dejar que te siga pegando, que te siga montando cacho, que te siga maltratando. La otra parte te va a decir, bueno, pero ¿qué tipo de reconciliación es eso? Yo creo que hay mucha irresponsabilidad en parte del liderazgo de la oposición e insisto, la Asamblea Nacional sigue debatiendo, sigue discutiendo temas que no son la prioridad de los venezolanos. No es la prioridad de los venezolanos este tema. La prioridad de los venezolanos es acabar con las colas, es acabar con el desabastecimiento y yo creo que la única vía para eso es apoyar el encuentro entre el gobierno y los sectores productivos y poner a producir el país. Yo llamo a la reflexión de la oposición venezolana, que está a la altura del mandato que le dio el pueblo venezolano. En una elección ganaron, tienen que ser responsables con ese mandato y con el momento que está viviendo el país. No es momento de pequeños cálculos políticos. Yo que estoy en la Asamblea lo que veo es los distintos grupos de la oposición tratando de ver quién figura más para ver quién puede ser un candidato presidencial. Y no los distintos grupos de la oposición viendo cómo nos ponemos de acuerdo entre todos para salir de la emergencia económica que está viviendo el país. Los ingresos petroleros bajaron en más de un 80%, en un país que depende de su renta petrolera en más de un 90%. Eso nos obliga a todas y a todos a decir, ya va, vamos a parar un momentico, vamos a ponernos de acuerdo para atender la coyuntura, la urgencia del pueblo venezolano. Así que yo insisto, los llamo a la reflexión, no me cansaré de eso, porque creo que el país así lo necesita, así lo pide y así es urgente. Ahora, diputado, ¿quién baja el tono? Se nos acabó el tiempo. Rápidamente, ¿quién baja el tono? Porque ellos también alegan que el gobierno no permite que se aprueben las medidas necesarias para salir de la crisis. El gobierno puso la mesa, llamó a los empresarios, los invitó a ellos a participar, les propuso la creación de la mesa paritaria para ver estos temas y hemos abierto todos los espacios. Ellos son mayoría en la Asamblea Nacional, bueno, les corresponde asumir su responsabilidad, les corresponde ser responsables, les corresponde no presentar barbaridades jurídicas como esta, que yo invito a todos los venezolanos a que la lean, no que crean en lo que Héctor Rodríguez dice, que la lean en familia, artículo por artículo y saquen sus propias conclusiones. Diputado, agradecido por su presencia en entrevista a Venevisión. Nos acompañó Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros vamos a una pausa. Al regreso conversaremos con Ilenia Medina. Ella también es diputada de la Asamblea Nacional por el PSUV. Esto será al regreso. Los espero.